Hola corazones, bienvenido una vez más al canal de... bienvenida al canal de Pepa Bebé. Aquí os traigo el gorrito gnomo que va en conjuntito con el conjunto fresa. Que ya tenéis el chalequito de manga corta, tenéis el pantaloncito y tenéis la chaquetita. Y ahora ya hemos terminado lo que es el gorrito. Mirad, talla 6-9 meses. Esto está trabajado con agujas del número 3 y nuestra querido algodón de Supercoto de lana rubí, ¿vale? Supercoto es un algodón 100%. Os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de descripción. Si queréis trabajar con el mismo material que yo he trabajado, os dejo el enlace donde nada más que tenéis que clicar y os lleva directamente al material. Hay mucha gama de colores. Es un algodón extraordinario para nuestros bebés y para nosotros mismos también. ¿Vale? Bueno, pues os dejo aquí sin más dilatación con el paso a paso. Una cosita que no se me olvide, chicos, chicas, todo lo que me veis, que yo lo agradezco enormemente, lo que me seguís, todo. Pero por favor, suscribiros, que eso es totalmente gratuito y nos viene muy bien a los que hacemos tutoriales de YouTube que tengamos suscriptores para que el canal vaya subiendo y tengamos cada vez más apoyo de todos vosotros, ¿vale? Yo lo agradecería. Y si os gusta, pues nada, un like, que eso también viene genial. Venga, os dejo aquí el paso a paso. Para hacer este gorrito vamos a montar en una aguja del número 3 84 puntos. 84 puntos. Y vamos a hacer 6 vueltas. Vuelta es cada vez que cruzo la aguja. Esta para mí es una vuelta, esta para mí es otra vuelta. De punto bobo. 6 vueltas de punto bobo, ¿vale? Entonces tenemos que tener 3 bugolloncitos de esto, 3 rayitas de esta, 1, 2 y la que está en la aguja 3, vale. Una vez hecho esto, vamos a poner un marcador a los 39 puntos. Un marcador, dejamos 6 en el centro y ponemos otro marcador. Y tendremos otros 39 puntos en el otro lado. ¿Para qué? Porque vamos a hacer el dibujito del calado, el que hace conjunto con todo el conjunto fresita que hemos hecho, que ya tenéis en el canal, ¿vale? Bueno, pues yo voy a trabajar esta vuelta a punto del derecho, porque ahora vamos a empezar a trabajar a punto liso, que es una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Y esta vuelta toda entera del derecho, porque es el derecho de la labor, ¿vale? Y voy a llegar a mi marcador. Y os explico en el marcador, si ya habéis hecho parte del conjuntito fresita, pues ya sabéis cómo se hace el dibujito. Pero aquí lo voy a volver a explicar sin ningún problema para el que quiera o la que quiera hacer solamente lo que es el gorrito. Talla 6-9 meses. Corazones, 6-9 meses, ¿vale? Bueno, pues una vez que llegamos al marcador, vamos a empezar a hacer el dibujito. Mirad, en esta primera vuelta vamos a hacer, pasamos al marcador, ¿vale? Estoy llegando. Aquí, pasamos al marcador. Para acá. Y hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. A continuación, vamos a pasar un punto sin hacer. Hacemos 2 puntos del de... Perdón. Antes del punto sin hacer, vamos a echar una hebra. Un punto sin hacer. 2 puntos juntos. Monto el que he pasado sin hacer sobre estos dos. Un momento que coja la hebrita bien aquí. Y vuelvo a echar una hebra. Paso el marcador y termino mis 39 puntos del derecho de nuevo. ¿De acuerdo? Termino. Vuelta del revés. Todos los puntos del revés. Todos los puntos del revés. Y volveremos a hacer el dibujo en la vuelta del derecho. Este dibujo tan solo se compone de 2 vueltas. Y luego es repetir. ¿Vale? Termino esta vueltecita, hago la del revés y estoy contigo para explicarte la segunda vuelta del dibujo. Corazones, una cosa muy importante, los 2 primeros puntos
y los dos últimos siempre se harán del derecho, en todas las vueltas, ¿vale? Es simplemente para que no se nos enrosque. Siempre se harán del derecho, ¿vale? Bueno, pues vamos por la tercera vuelta del dibujo. Mirad, aquí tengo el esquema. Esta es la primera vuelta que hemos hecho, en los 6 puntos que tenemos aquí de separación. Hemos hecho estos 3 puntos del derecho, hebra, un sujete doble, que es el punto que hemos pasado sin hacer, 2 puntos juntos y montamos, y hebra. ¿De acuerdo? Estos son los 6 primeros puntos que hemos hecho en las 6 primeras vueltas. Vamos a hacer la segunda. Voy a hacer mis puntos que tengo antes del marcador, esta vuelta toda del derecho, ¿vale? La vuelta del revés, toda entera del revés, incluidas las hebras, menos los 2 primeros y los 2 últimos, que lo haremos del derecho. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer la tercera vuelta, siga, en este caso. Tercera vuelta, y ahora ya es repetir primera, tercera, siendo siempre las del revés como os he explicado, con los 2 puntos primeros del derecho y los 2 últimos del derecho. ¿Vale? Bueno, pues llego al marcador y ahora lo que vamos a hacer es intercalarlo. Si al principio hemos hecho 3 puntos del derecho y después hemos hecho la hebra, el sujete y la hebra, ahora lo vamos a hacer al revés. Paso mi marcador y voy a echar hebra, paso un punto sin hacer, cojo 2 puntos juntos, monto el de sin hacer sobre estos 2 puntos, echo hebra y hago 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Lo voy a repetir porque creo que me he salido un poquito de la cámara, ¿no? Voy a repetirlo un segundito. Bueno, hemos llegado aquí al marcador y como os digo, vamos a echar hebra, que ya la he puesto, un sujete doble, que es pasar un punto sin hacer, 2 puntos juntos sin montar el de sin hacer, luego echamos hebra y hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y seguimos trabajando como nos corresponde, que en este caso es vuelta del derecho. ¿De acuerdo? Vuelta del revés, toda del revés. Y volveremos a repetir la primera cuando lleguemos a los marcadores. Vuelta del revés y repetiremos la tercera cuando lleguemos a los marcadores. Y así repetiremos la primera y la tercera, la primera y la tercera. Hasta que yo os diga dentro de un momentito cuánto vamos a tejer. De centímetros y de vueltecitas. Corazones, ya tengo hecho el trayecto de lo que va a medir el gorrito. Y hemos hecho un total de 42 vueltas. 42, que mide 13 centímetros. A partir de aquí ya vamos a dejar de hacer el calado. Por lo tanto, quitamos nuestros marcadores. Y vamos a trabajar a punto liso normal, ¿vale? Sin dibujo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir menguando 5 puntos a cada lado hasta que nos quedemos sin puntos. De esta forma. Vamos a menguar 5 al empezar, ¿vale? Pasamos el primero sin hacer, hago el siguiente, ya sabemos cómo se cierra, ¿vale? Montamos 1, flojito, 2, no pongamos el hilo muy tirante, 3, 4 y 5. Terminamos la vuelta, ¿vale? Terminamos la vuelta. Y al empezar la vuelta del revés, volvemos a menguar otros 5 puntos. Al comenzar la vuelta del derecho, otros 5 puntos. Voy a terminar esta vuelta y empiezo contigo la del revés y ya seguimos menguando. Ya estamos aquí en la vuelta del revés, pues vamos a menguar 5 puntos. Hago el primero, el segundo y monto.
1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ya termino haciendo esta vuelta del revés y volvemos a repetir cuando empecemos la vuelta del derecho a menguar otros 5 puntos. Cuando empecemos la vuelta del revés, perdón, otros 5 puntos y así hasta que nos quedemos sin puntos, ¿vale? Venga, estoy contigo cuando ya nos queden los últimos puntitos. Ya estoy aquí en los últimos puntos, ¿vale? Estoy en el revés de la labor. Y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que lo vamos a cerrar de una sola vez. ¿Vale? Entonces, cierro estos 7 puntos. Hechos del revés. Y ahora vamos a pasar a coser. Vamos a dejar una hebrita larga, porque con esta misma hebrita vamos a coser esta costurita. Y aquí tengo ya el penúltimo. Hago el último. Y ya voy a cortar. Tengo aquí mi tijerita. Voy a cortar una hebrita larguita. Ahora, lo ideal que podríamos hacer es bloquear la labor. Ya sabéis, todos los que me seguí, todas las que me seguí, cómo bloqueo yo, ¿vale? Pongo sobre la tabla de la plancha mi prenda con alfileres. Le voy dando forma, ¿vale? Tal como estáis viendo. Le doy vapor sin tocarlo con la plancha, le doy vapor, lo asiento con mis manos, le doy la vuelta, asiento esta parte y cuando ya lo tengo totalmente bloqueadito y bien asentadito mi labor, vamos a pasar a coser. Entonces vamos a coser lo que acabamos de cerrar. Mirad, corazones, esto voy a cuadrar bien los puntos aquí. Comienzo con comienzo y pongo un alfiler para que no se me vaya una parte más que otra. Y aquí voy haciendo lo mismo. Mirad, que me coincidan. ¿Veis cómo me coinciden las disminuciones? Bueno, pues así voy a hacer otro. Aquí igual. Otro. ¿Vale? Y entonces ahora empiezo a coser con esta hebrita larga que yo he dejado. Empiezo a coser todo esto con un punto atrás, ¿vale? Vamos cosiéndolo todo con un punto atrás. Cuando lo tengamos cosido, estoy contigo de nuevo para terminarlo. Corazones, ya lo tengo totalmente cosido, ¿vale? Y ya he hecho el cordón en la máquina print, ¿vale? He hecho el cordoncito. Y ahora, por aquí, con un imperdible pequeñito, con mucha paciencia, no tenemos calado ninguno, pero yo voy a ir intercalando por el mismo punto y voy a ir metiendo el cordoncito. Voy a intentar que sea más o menos del mismo tamaño las pasadas, ¿vale? Bueno, pues ya me quedo aquí metiendo el cordoncito y ahora os enseño cómo ha quedado terminadito. Listo, corazones, ya tenemos nuestro gorrito totalmente terminadito. Mirad, qué coqueto, qué mono. El gorrito no queda muy bonito, ¿vale? Para el conjunto fresita, para el conjunto fresita. Bueno, pues 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí y que lo pongáis en práctica. Ya sabéis dónde me encontráis si hay alguna duda, ¿vale? Un beso muy grande y hasta el próximo.